Cuando hablamos de hipertensión arterial, hacemos referencia a aquellos niveles de presiones arteriales en los cuales se evidencia un aumento en el riesgo cardiovascular. Esto se traduce en un aumento en la probabilidad de que una persona presente un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular principalmente. La presión arterial posee unos determinantes los cuales ejercen una opción muy importante para el mantenimiento de la presión arterial. Estos determinantes se pueden simplificar en la siguiente ecuación. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. A su vez, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Esto quiere decir que cuando hay alguna alteración en las diferentes variables de la presión arterial, se va a traducir en un aumento de la presión arterial. Cuando se altera la frecuencia cardíaca, volumen sistólico o la resistencia vascular sistémica, estas alteraciones nos conducen a un aumento en la presión arterial. Existen diversos mecanismos y sistemas neuronales y hormonales que aumentan o tienen alguna función a nivel de las diferentes determinantes de la presión arterial. Entre ellos tenemos el sistema nervioso autónomo, con sus dos subsistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La noradrenalina y la adrenalina, quienes son los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático, cuando se unen a sus diferentes receptores, van a tener un efecto en un órgano diana que a su vez va a aumentar la presión arterial. Entre ellos, cuando la noradrenalina se une al receptor alfa 1, va a realizar una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a disminuir el diámetro del vaso y cuando se disminuye el diámetro del vaso va a aumentar la resistencia vascular sistémica. Este aumento a su vez nos aumenta la presión arterial. Cuando se une al receptor beta 1 aumenta la frecuencia cardíaca y activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Este aumento de la frecuencia cardíaca se traduce en un aumento del gasto cardíaco a su vez, que conduce a un aumento de la presión arterial. A nivel beta 2 se realiza una vasodilatación y a nivel alfa 2 se realiza un feedback negativo. Esto quiere decir que cuando las moléculas de noradrenalina se unen al receptor alfa 2 se produce una inhibición para la liberación de más noradrenalina al espacio presináptico. Cuando no hay más noradrenalina en el espacio presináptico, esta no se va a poder unir al receptor alfa 1 y por lo tanto no va a haber mayor vasoconstricción. A nivel de la resistencia vascular sistémica, hay otros mecanismos los cuales explican por qué se puede aumentar la presión arterial. El principal de ellos es la disminución del diámetro del vaso, que disminuye a su vez la luz y va a aumentar la resistencia a ese flujo sanguíneo, aumentando a su vez la presión arterial. Entre los factores que pueden disminuir el diámetro del vaso se encuentra la aterosclerosis. La aterosclerosis se caracteriza porque hay un aumento en la rigidez de las paredes del vaso, lo que disminuye a su vez la distensibilidad y esto aumenta la resistencia vascular periférica. Al aumentarse, aumenta la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. Otros mecanismos que están relacionados con la resistencia vascular sistémica y su aumento es la disfunción endotelial y la disminución en los niveles de óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador que se produce a nivel endotelial. Se ha demostrado que los niveles permanentes y crónicos de angiotensina 2 a nivel endotelial producen a que en el endotelio se liberen radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres lo que hacen es inhibir la producción e inhiben el efecto del óxido nítrico, el cual es la vasodilatación. Si no hay vasodilatación, va a aumentar la resistencia vascular sistémica y a su vez la presión arterial. Otro de los ejes o los mecanismos por el cual se puede aumentar la presión arterial es a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. Este a su vez se puede activar a través de dos mecanismos principalmente: la disminución del flujo sanguíneo renal y la activación simpática a través de los receptores beta 1. Cuando hay activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, este se traduce en una liberación de renina a partir de las células justaglomerulares de la arteriola aferente. Una vez se libera la renina, este va a tener una interacción con el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1.
La angiotensina 1 es un péptido inactivo el cual no tiene un efecto en órgano diana. Una vez esta angiotensina 1 se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, la cataliza y la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 se va a unir a unos diferentes receptores. Entre ellos se encuentran los receptores AT1, los cuales van a realizar una vasoconstricción, lo que se traduce en una disminución del diámetro del vaso. Esto a su vez aumenta la resistencia vascular sistémica y aumenta la presión arterial. Otro de los mecanismos es la liberación de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. Cuando se libera la aldosterona, esta va a tener una función a nivel renal, aumentando los canales de sodio. A su vez, esto aumenta la reabsorción de sodio y esta reabsorción atrae moléculas de agua, aumentando el líquido extracelular. Cuando se aumenta el líquido extracelular, esto se traduce en un aumento del volumen sistólico. Cuando aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y esto aumenta la presión arterial. Los diferentes mecanismos que alteran y tienen un efecto a nivel de las diferentes determinantes de la presión arterial, como es la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular sistémica, explican en gran medida la parte fisiológica y fisiopatológica de la hipertensión arterial primaria, como lo es el sistema nervioso autónomo, el eje renina-angiotensina-aldosterona y procesos fisiopatológicos como la aterosclerosis, la disfunción endotelial y la disminución en los niveles de óxido nítrico. Esto en conjunto explican la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria o esencial. La hipertensión arterial secundaria, su fisiopatología va a estar explicada en base a la enfermedad subyacente o causa subyacente.